Bienvenidos a nuestro estudio de Gálatas, Un estudio inductivo. con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Esta fue la carta que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Bienvenidos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de ahondar, de profundizar, de entrar, Señor, en cada frase de tu palabra para sacar provecho para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento como hijos tuyos, como familia de Dios, como parte de la iglesia, Señor. Gracias porque este estudio nos ayuda en nuestro crecimiento. Te ruego en el precioso nombre de Jesús que nos bendigas en este día, que nos guíes y que tu Espíritu Santo sea quien nos lleva y nos convence de cada verdad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 7 de Gálatas Inductivo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 6 hasta el versículo 14. Deseo con todo mi corazón que esta sea una lección que nos edifica y que nos lleva a un conocimiento más profundo de la palabra del Señor. Y para eso voy a iniciar leyendo el versículo 6 y el versículo 7. Así, Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces, tienen que saber que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. Esto dice los versículos 6 y 7. Entonces vamos a iniciar haciéndole preguntas a nuestro texto. Ya saben, aquí tratamos de seguir nuestro estudio inductivo y por eso le preguntamos al texto ciertas cosas. Abraham creyó a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Por qué Pablo afirmó que los que son de fe, estos son los hijos de Dios? ¿Por qué hizo eso a Pablo al preguntar sobre este aspecto? Pues, por lo menos, en unas 7 oportunidades, Dios habló con Abraham y siempre Abraham le creyó a Dios. Vamos a mirar aquí algunos aspectos de estos 7 momentos. Entonces, Abraham le creyó a Dios o creyó en Dios cuando le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. La respuesta de Abraham fue: y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Esto dice el versículo 4 de Génesis 12. Entonces vemos que Abraham le cree a Dios y por eso sale de su tierra y de su parentela. Abraham le creyó en Dios cuando llegó a Canaán y Dios le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. La respuesta de Abraham fue: y allí edificó un altar a Jehová. Dice Génesis 12:7. Abraham creyó en Dios cuando Dios le dijo: alza tus ojos y mira, toda la tierra que ves te la daré.
te la daré a ti, a tu descendencia, para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? La respuesta de Abraham fue: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Esto dice Génesis 13, 14 al 18. En cuarto lugar, le creyó a Dios cuando le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham en este momento? Dice: y creyó y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. En quinto lugar, le creyó a Dios cuando le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El pacto al cual se refiere es la circuncisión. Esto está en Génesis 17, del 1 al 14. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Entonces Abraham circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Dice Génesis 17, versículo 23. En sexto lugar, le creyó a Dios cuando le dijo, escuche, le creyó a Dios cuando le dijo: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Este es un pasaje un poquito como duro, como complicado, por lo que implica el destierre de Agar y de Ismael. Entonces dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Entonces Abraham se levantó y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Génesis 21, 12 y 14. Y en séptimo lugar, le creyó a Dios cuando le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Y Abraham se levantó de mañana, tomó a Isaac, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí, cuando ya está a punto de degollarlo, Dios interviene. No le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu único. Esto es Génesis 22, uno de los pasajes más difíciles en la escritura, y es la muestra de la fe que un hombre puede tener en Dios. Ahora, nuestro padre en la carne fue Adán, pero nuestro padre en el espíritu fue Abraham. Somos hijos de Adán por nuestra naturaleza caída, pero somos hijos de Abraham por la fe. Es decir, somos hijos de Dios por la simiente de Abraham, que es Jesucristo en realidad. Al tener a Jesucristo por la fe, tenemos la simiente de Abraham y en él somos benditos. Por eso, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Muy bien, vamos ahora a leer Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. En Gálatas 3, versículos 8 y 9. La Escritura preveía lo que pasaría en el futuro. Debido a la fe de los que no son judíos,
Dios los aprobaría y le dio a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto significa que todos los que tienen fe compartirán la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. Si usted aceptó a Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es uno de los que tiene la misma fe de Abraham, y por eso pues ya recibió bendición y la va a seguir recibiendo, porque recuerde que en el Señor siempre tendremos cada mañana nuevas y abundantes bendiciones. ¿Es la Escritura una persona racional e inteligente capaz de anticipar los hechos y de hablar? Porque aquí Pablo dice: la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Estos versículos pueden ser interpretados de dos maneras. Primero, con una personificación, es decir, como cuando decimos: los libros nos enseñan, nos guían, nos hablan. Sabemos que los libros son libros, pero al leerlos nos referimos a ellos como si fueran personas, ¿verdad? En segundo lugar, o la segunda forma de interpretar estos versículos, es que la Escritura es sinónimo de Dios o de Jesucristo, quien es el Verbo o la palabra. Él es el Logos de Dios. En este caso podríamos leer el pasaje de la siguiente manera: Jesucristo o la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Quiere que lo volvamos a leer? Dice: Jesucristo o la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Usted ya conoce esos pasajes para entender un poco más lo que Pablo nos quiere decir aquí en este momento, ¿verdad? No es difícil entender estos pasajes de la Biblia, porque los usamos a diario. A diario usamos este tipo de expresiones en nuestra vida. Voy a leer Gálatas 3, 10 al 12. Dice: los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito: uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece, siempre la ley está bajo maldición. Entonces, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, es la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Yo no entiendo. A veces no entiendo por qué muchas iglesias quieren volver otra vez a la ley. Por eso me gusta esta carta a los Gálatas. Esta fue la que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Y somos cristianos, no judíos. Entienda eso de una vez por todas. Somos cristianos, no somos judíos. ¿Qué ganas de volvernos a la ley? Yo no entiendo. ¿Qué significa estar bajo maldición? ¿El justo es justo porque hace cosas justas o porque tiene fe? Mire, estar bajo maldición significa que la maldición pesa o pende sobre los que viven de las obras de la ley o creen que del cumplimiento de la ley
está su salvación. Es como una sombra que lo siguiera. El texto que mencionó Pablo se encuentra en Deuteronomio 27:26, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Y dirá todo el pueblo, amén. Bueno, siempre hemos tenido esa tendencia a llevarle la contraria a Dios. En segundo lugar, es evidente que el justo es declarado justo por su fe y vive por medio de ella, porque el justo por la fe vivirá y no por las obras justas que hace. La cuestión, por el contrario, es ¿dónde descansa mi confianza? ¿En lo que hago o en lo que creo? Si nuestra vida descansa en lo que hacemos, pues la fe no hace falta y estaría sobrando, estaría de más. Pero si se basa en la fe, las obras no están de más, sino que las obras siguen a la fe. Creo que yo debo repetir esto. Mire, si nuestra vida descansa en lo que hacemos, la fe sobra, la fe no hace falta, está de más. Pero si nuestra confianza, si nuestra vida descansa en la fe, las obras no están por demás, sino que siguen a la fe. Nota la gran diferencia aquí en este pasaje, ¿verdad? Esa diferencia entre descansar en lo que hago y descansar en lo que creo. No es fácil porque estamos en hemos sido formados por décadas, de pronto hasta por siglos. Hemos sido formados a que tenemos que hacer algo, a que yo tengo que poner de mi parte, a que yo tengo que hacer, a que yo tengo que dar, a que yo tengo que comportarme de cierta manera, y eso ha invalidado la gracia, la ha invalidado. A veces no creen, pero sí la ha invalidado. Gálatas 3:13 y 14 dicen: Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Con que solamente leamos la Escritura, vamos a tener una cantidad de bendiciones que a veces las olvidamos, ¿verdad? ¿Qué significa redimir? ¿De qué manera fuimos librados de la maldición de la ley? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Aquí la palabra redimir se puede traducir también por libertar, rescatar de la amenaza o del daño que puede hacernos la maldición. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Fuimos liberados por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La cita de Pablo se encuentra en Deuteronomio 21, 22 y 23. Se entiende que el criminal era primeramente ajusticiado y luego colgado de un palo o madero para que sirviera de escarmiento y para vergüenza pública. Cuando juzgaron a Jesús y sus enemigos gritaron: es digno de muerte. Escuche, cuando gritaron es digno de muerte,
no fue solamente porque querían condenarlo, sino porque tenían en mente la referencia de Deuteronomio y querían echar sobre Jesús la maldición, escuche, de los colgados para que su nombre y su memoria sean borrados. Observemos además que los colgados cargaban con el peso de tanta maldición que debían ser enterrados ese mismo día para no contaminar la tierra. Óigame, contaminaban la tierra al estar colgados. Entonces, lo que pidieron, crucifícale y que muera, era una cosa bien terrible. La versión latinoamericana dice de la siguiente manera: así no mancharás la tierra que Yahvé te da. Por lo tanto, Jesucristo no murió como un mártir a los ojos del pueblo, sino como un maldito. A todos les repugnaba su cuerpo porque estaba legalmente contaminando la tierra. Escuche, estaba contaminando la tierra. El mal no solo estaría sobre él, sino sobre la tierra si es que permanecía colgado un día más. El apóstol Pablo, mirando retrospectivamente, interpreta el significado de la cruz. La ley de Dios lo condenaba. La ley que era para vida lo convirtió en un maldito. Esa misma ley que los gálatas abrazaban fue el instrumento para cargar sobre Cristo toda su maldición. Así, Cristo, para librarnos de la maldición de la ley, se hace él mismo una maldición al morir colgado en una cruz. Él, por su propia voluntad, decide hacerse maldito. Tremendo esto, ¿verdad? Tercero, Abraham recibió la promesa de la bendición, la multiplicación, la herencia de la tierra y la bendición extendida a todas las naciones. Nosotros recibimos por medio de una fe igual que la de Abraham el espíritu de la promesa o la promesa del espíritu. Pablo resumió todas las promesas que Dios le dio a Abraham en una sola, que es la promesa del espíritu. La promesa del espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O como leemos en la versión latinoamericana. Mire cómo dice la versión latinoamericana. Es así como las naciones paganas habían de recibir a Cristo la bendición de Abraham. Y es así como recibimos por el Espíritu que fue prometido. Por lo tanto, la promesa del Espíritu es también: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Todo esto nos es concedido por el Espíritu. Esta es la bendición de Abraham. Esta es la bendición para todos los que reciben al Señor Jesucristo. Vamos a aprender un texto de memoria. Vamos a tratar de memorizar los versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 y 7. Muy bien, hemos llegado
al final de nuestra lección número 7 de Gálatas inductivo. Quizás valdría la pena en este momento como que hiciéramos un poquito esa reflexión de por qué si Cristo tomó la maldición para clavar todo lo que tiene que referencia a la ley, clavarlo en la cruz. ¿Por qué entonces la tendencia de la iglesia a querer volver al judaísmo, al antiguo pacto? Mire, creo que fue en la lección pasada, les expresé mi preocupación. Yo no sé si es preocupación o qué, pero yo sí lo veo grave. Esto de que las iglesias traten de poner danzarinas con vestidos supuestamente hebreos y que con sus cinticas y sus panderetas y sus cosas, y que los pastores usen la kipá, el gorrito que ponen aquí, o el talit, el chalecito ese que se pone, que usen el chofar, todo eso muestra cómo la iglesia tiene esa tendencia a volver a ese tiempo de la ley, a ese tiempo del judaísmo. No entiendo por qué, si Cristo se hizo maldito para liberarnos a nosotros de la maldición de la ley, ¿por qué la iglesia quiere volver a meterse bajo la maldición de la ley? Esta cuestión del... bueno, en parte son las teologías, las doctrinas, pero quizás lo más es la liturgia la que más como que encanta. Y la iglesia cristiana no se ha podido despegar de muchas liturgias que no son bíblicas, que las traemos del catolicismo romano y que en las últimas décadas han sido traídas del pueblo judío. Miren, cierro con esto. A mí me parece aberrante, es mi perspectiva, me parece aberrante que cuando los cristianos hispanoamericanos, no sé si los europeos lo hacen, pero cuando los hispanoamericanos van a Israel, aunque ya hayan sido bautizados en sus iglesias, cuando van a Israel, vuelven a bautizarse en el río Jordán. La Biblia dice un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Y vuelven a bautizarse, que porque es en el río Jordán. Yo nunca he ido a Israel, sí me gustaría, sí quiero ir a Israel. Algún día el Señor me proveerá el dinero para ir a Israel. Pero yo escuché a un misionero que nos contaba una vez que él estuvo en un viaje a Israel y la mayoría de los peregrinos, porque aquí así es que se les llama, los peregrinos, todos cristianos evangélicos, cuando llegaron al lugar que se supone que fue el aposento alto, que ellos llegaron, él los veía cómo se tiraban al piso y rodaban sobre el piso, que para recibir una unción especial, porque ese había sido el lugar del Pentecostés, del descenso del Espíritu Santo. Un pastor que estuvo allá en Israel y entró a lo que supuestamente es la tumba del Señor, y eso hablaba con una voz toda mística, y comenzó porque estaba transmitiendo desde su celular, y comenzó a decir: desde aquí les envío la unción de la tumba vacía, desde aquí les envío la unción de... Todo eso muestra que no nos hemos podido desprender de la idolatría, ese lastre que traemos del catolicismo romano. Y yo creo que los judíos se deben reír de nosotros, los cristianos, cuando nos ven en ese tipo de cosas. Bueno, no voy a entrar en discusiones aquí de si es la tumba o no es la tumba, porque tengo entendido que hay 3 lugares donde se dice que está la tumba de Cristo. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Pero la inquietud es, ¿por qué querer volver? ¿Por qué querer regresar de donde Cristo nos sacó? Si Él se hizo maldición por nosotros, ¿por qué nosotros queremos volver ahí? Lo espero en la lección número 8. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando.
No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.